Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0 y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta y fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal y mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Oh, yeah, yeah. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, no, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Porque yo soy Jesús, porque yo soy Jesús. Buen día, queridos hermanos. Seguimos con esta modalidad de mensajes mediante videos, y en esta oportunidad nos toca la Cena del Señor, donde hacemos memoria de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Memoria de la persona y la obra de nuestro Señor, y como consecuencia de ello no tenemos menos que alabar y adorar su santo y bendito nombre. En esta oportunidad quisiera recordar lo que nos hablaba nuestro hermano Horacio Pinto hace un par de domingos. Seguramente recordarán, él en su mensaje hacía énfasis en hablar del Hijo. Él citó Lucas capítulo 9, donde allí el Señor le habla a sus discípulos de lo que le iba a acontecer a él. Más tarde, en el monte de la Transfiguración, estando con Pedro, Jacobo y Juan,
se aparecen allí en ese lugar Moisés y Elías y comienzan a hablar con el Señor acerca de la partida del Señor de este mundo. O sea que también ellos hablaban del Hijo, hablaban del Señor. Y finalmente el Padre, Dios Padre, dice: este es mi Hijo amado, refiriéndose al Señor Jesús, a él oíd. En él tengo complacencia, también dijo. Por lo tanto, vemos al Hijo hablando de sí mismo, a Moisés y Elías hablando del Hijo, al Padre hablando del Hijo, y también citó un pasaje en Juan capítulo 16, donde el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, tomará de lo mío y se lo hará saber. Por lo tanto, el Espíritu Santo también va a hablar acerca del Hijo. Y en esa oportunidad Horacio nos decía de la importancia de hablarle al Padre, a Dios Padre, acerca de su Hijo. Muchas veces hablamos de las bendiciones que gozamos, de los beneficios que tenemos, y está muy bien, y le agradecemos a Dios por todo ello. Pero muchas veces, en lo que a mí respecta, me enfoco mucho en las bendiciones de Dios y no tanto en el Dios de las bendiciones. Y precisamente en esta mañana quisiera continuar con la línea de pensamiento que nos compartía Horacio en aquella oportunidad y hablarle al Padre acerca del Hijo, hablar del Hijo. Uno como padre, cuando le hablan bien de sus hijos, se siente orgulloso. Me imagino que Dios, cuando le hablamos de su Hijo, de lo que significa para cada uno de nosotros, como Salvador, como sustentador, como Padre amoroso, Dios Padre amoroso, Dios Hijo también amoroso, como que Él murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos. A Dios lo debe poner contento y feliz que hablemos bien de su Hijo. Por lo tanto, en esta mañana quisiera seguir con esa línea de pensamiento, razón por la cual los quiero invitar a leer en Hebreos capítulo 1. La carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y continúa el capítulo 1, hablando Dios Padre acerca de su Hijo y exaltándolo por encima de los ángeles. Pero yo quisiera comenzar analizando el versículo 1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí vemos que Dios ha hablado por los profetas. Ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y en el Antiguo Testamento, precisamente donde están muchas de las profecías, tenemos innumerables profecías acerca del Señor Jesús. Y dice que Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras. Nos habló por medio de parábolas, nos habló por medio de promesas, nos habló por medio de hechos y lugares históricos, por tipologías, símbolos. Nos habló por medio de personas, muchas de las cuales eran figuras de Cristo. Por ejemplo, Isaac, por ejemplo José, por ejemplo Jonás. También distintos elementos fueron tipología de Cristo: el arca de Noé, el maná que Dios le dio a su pueblo del desierto, el arca que existía en el tabernáculo, el arca del testimonio, el arca del pacto, que era figura de Cristo, tipo de Cristo. Por lo tanto, Dios nos habló, les ha hablado a los antepasados de los hebreos en la antigüedad de muchas maneras, de muchas formas.
y por medio de los profetas. Hay muchas profecías que hablan de la concepción virginal del Señor, del nacimiento del Señor, de su vida, de sus padecimientos, de su muerte y de su resurrección. El Antiguo Testamento gira en torno a Cristo. Si bien está la creación, la historia de la creación, la historia del pueblo de Israel, pero el centro no solo del Antiguo Testamento, del Nuevo también, es Cristo. Por algo el Señor dice en Apocalipsis capítulo 1, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. También lo dice en Apocalipsis capítulo 22. El centro es Cristo. El alfa y la omega, el principio y el fin. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, gira en derredor a Cristo. Y hay muchas profecías, por ejemplo, Miqueas capítulo 5, donde habla del lugar donde el Señor va a nacer, en Belén. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado será sobre su hombro, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También que Isaías capítulo 7 nos habla de que la Virgen concebirá y dará a luz, ¿no? Otra profecía del Señor. Isaías 53, un pasaje tan conocido de los sufrimientos y los padecimientos del Señor Jesús por amor a nosotros. El Salmo 22, que narra la crucifixión como ningún evangelio lo hace. Una profecía pero maravillosa, el Salmo 22, de la crucifixión del Señor, de los padecimientos del Señor allí en la cruz. Inclusive de sus perforaciones en las manos y en los pies. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una profecía maravillosa de los padecimientos y la muerte del Señor. Zacarías también nos habla de que fue vendido por 30 piezas de plata. Y también de la resurrección, cuando él muestra sus heridas, dice, fui herido en casa de mis amigos. Hay muchas profecías. Por eso dice que Dios habló por medio de los profetas. Y los profetas, ¿de quién hablaron? Hablaron del Hijo. Pero también continúa aquí Hebreos, capítulo 1, versículo 2, continúa y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habló por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios Padre habló por los profetas en otro tiempo. Los profetas hablaron del Hijo. Y ahora Dios habla por el Hijo y del Hijo. Siguiendo esta idea que decíamos al principio, de hablar del Hijo. Dice, por el cual, versículo 3, por el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y ahora permítanme apropiarnos de estas palabras, porque dijimos que los profetas hablaron del Hijo, el Padre habló del Hijo, y más abajo, a partir del versículo 5, continúa hablando del Hijo. Pero vamos a apropiarnos de estas palabras para que nosotros hablemos del Hijo, que le hablemos al Padre acerca del Hijo. Y Él, siendo el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él, siendo igual a Dios, es Dios. Dios Hijo. Esto me lleva a pensar en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 22, donde Pablo nos relata acerca de esto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, invisibles y visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, el Señor Jesús. Por lo tanto, lo que leemos acá en capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, son las mismas palabras que Pablo pronuncia allí en Colosenses capítulo 1. Y le hablamos al Padre del Hijo, diciéndole, sí,
Creemos que es la imagen misma de tu sustancia. Creemos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo creemos. Y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y esta mañana estamos haciendo memoria de su persona y de su obra en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pero, por lo cual sigue diciendo este versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Y eso es lo que hemos creído, mis hermanos. Y por lo cual estamos aquí pensando y alabando y adorando a nuestro amado Salvador, porque Él un día nos purificó de nuestros pecados por medio de su muerte, por medio de sí mismo, porque Él se entregó por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Y eso le decimos al Padre, hablándole del Hijo, que Él nos purificó, y por lo tanto le agradecemos de todo corazón esa obra allí en la cruz. Pero dice Pablo, en el capítulo 2 de Efesios, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, etcétera, etcétera. Pero el versículo 4 de Efesios 2 dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delito y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y eso es lo que queremos hablarle al Padre acerca del Hijo. Que Él murió por nosotros. Estamos agradecidos por esa gracia manifestada en la persona del Señor Jesús. Ese regalo inmerecido que es la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios. Es un don de Dios. Y por eso le hablamos al Padre acerca del Hijo, que Él nos purificó de nuestro pecado y le agradecemos por ello. Pero termina el versículo 3 diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso me lleva a pensar en Efesios capítulo 1, donde dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué privilegio que tenemos, hermanos. Qué privilegio maravilloso, no solo de haber sido purificados nuestros pecados, de haber sido perdonados, lavados y tener vida eterna, sino que estamos en lugares celestiales en Cristo. El Señor se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y nosotros tenemos lugares celestiales. Tenemos ahí el palco de honor, podríamos decir. La platea preferencial. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo y esto comienza desde ahora. Y se va a materializar cuando estemos en su presencia por toda la eternidad, que anhelamos ese día que venga a buscarnos. Por eso estamos aquí en esta mañana, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios que murió, pero que resucitó al tercer día, volvió a vivir, está preparándonos lugar para nosotros, y un día va a venir a buscarnos. Seguimos adelante hablando del Hijo, así como hablaron los profetas del Hijo en la antigüedad, así como habla Dios Padre por medio de su Hijo, le hablamos nosotros al Padre del Hijo, porque eso es lo que quiere Dios, que le hablemos del Hijo. Y Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora acá dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero leíamos en el capítulo 1 que Dios lo exaltó por sobre los ángeles. Y habla gran parte del capítulo 1, que no lo hemos leído por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo pueden leer después, una vez finalizado este mensaje, lo pueden leer tranquilo en sus casas, cómo Dios exalta la figura del Hijo, poniéndolo al mismo nivel. Ahora dice, fue poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque se humanó, se hizo como nosotros, se hizo hombre para poder venir a este mundo y hacer la obra que Dios le había encomendado desde la eternidad. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, esto me lleva a pensar en Filipenses capítulo 2. Allí el versículo 5 comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso leíamos recién aquí en Hebreos que gustó la muerte por todos, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero vemos que Dios lo exaltó, porque lo está colocando por sobre los ángeles a su misma altura. Y termina Filipenses diciendo, versículo 9 al 11 de capítulo 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor por esta obra maravillosa de humildad, de sujeción al Padre, a pesar de ser coigual con el Padre, esa obra que realizó por amor a nosotros. Y le hablamos al Padre del Hijo, de esa obra perfecta y gloriosa que Él vino a hacer este mundo por amor a cada uno de nosotros. Y le agradecemos por ello. Hay gratitud en nuestro corazón, hay alabanza, hay adoración. Y para finalizar, dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía a Dios, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y quién es el autor de la salvación nuestra? El Señor Jesús. Y a Dios, de alguna manera le convenía perfeccionarlo por medio de aflicciones. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Y sí, el Señor fue afligido. Hablábamos recién al principio de las profecías en Isaías 53. Y todo lo que padeció Él por amor a nosotros, ya desde Getsemaní en adelante, en la cruz, hasta el camino a la cruz, hasta el mismo Gólgota, todo lo que padeció, todo lo que sufrió. Pero dice Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos nosotros, para todos los que le obedecen. Ahora, ¿cómo puede ser que el Señor tuvo que aprender obediencia? Se refiere, queridos hermanos, que Él tenía las cualidades, pero tuvo que de alguna manera ponerlas en práctica para ser perfeccionado. Esas cualidades las tuvo que poner en práctica para ser perfeccionado. Por eso dice que Dios lo perfeccionó por aflicciones, el autor de la salvación nuestra. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice Hebreos 5. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que lo obedecen. Él tenía las cualidades, pero tuvo que ponerlas en práctica, ponerlas a las órdenes del Padre, y padecer allí en la cruz para que fuera perfeccionado. Si no, ¿cómo íbamos a saber que esas cualidades eran que servían? Que las cualidades del Señor tenían efecto. Tuvo que poner en práctica, tuvo que morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y de esa manera fue perfeccionado y fue el autor de nuestra salvación. Y esta mañana le hablamos al Padre y le agradecemos por esa salvación que nos proporcionó mediante su Hijo. Y le damos gracias de todo corazón y alabamos y adoramos su santo y bendito nombre por la persona y la obra de nuestro amado Salvador. Quiera Dios que estos pasajes que hemos contemplado, siguiendo la línea de aquellos que nos compartía Horacio Pinto hace un par de domingos atrás, siguiendo esa línea de hablar del Hijo, hablarle al Padre del Hijo, quiera Dios que lo que hemos compartido nos ayude a perfeccionar nuestra alabanza y nuestra adoración. Que tengan un lindo domingo, hermanos, un excelente comienzo de semana y que Dios los bendiga. Bendiciones.